Sus pulmones se llenaban de hielo, mientras la sangre de su cordón umbilical teñía la nieve, abandonada por unos padres que vieron maldición, donde el viejo Rarámuri descubriría el don más poderoso. Aquellos 6 pequeños dedos, motivo de su condena a muerte, se convertirían en el puente que uniría 2 mundos y sanaría heridas más profundas que la carne. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio de la ventisca que azotaba las cumbres nevadas de la Sierra Tarahumara, el llanto de un bebé recién nacido se perdía entre el aullido del viento. La nieve caía implacable, cubriendo con su manto blanco la pequeña figura envuelta en un rebozo desgastado que apenas protegía su frágil cuerpo. Sus gemidos se hacían cada vez más débiles, como si la vida se le escapara con cada exhalación. Mercedes Castillo, pálida y temblorosa, se alejaba con pasos vacilantes, dejando tras de sí un rastro de lágrimas que se congelaban antes de tocar el suelo. Sus manos estaban manchadas de sangre seca, y su mirada, perdida en el vacío, reflejaba el horror de lo que acababa de hacer. A sus espaldas, el bebé que había dado a luz apenas unas horas antes luchaba por sobrevivir en medio de la tormenta. «Es una maldición», le había susurrado su suegra al ver la pequeña mano del recién nacido. «6 dedos, marca del diablo. Si la mantienes, traerás la desgracia a toda la familia». Javier, su esposo, un hombre de rostro severo y convicciones inquebrantables, no había dudado ni un segundo. «Llévala lejos», ordenó con voz seca, «que la montaña decida su destino». Y así lo había hecho Mercedes, caminando durante horas con su hija recién nacida apretada contra su pecho, susurrándole palabras de amor que se mezclaban con disculpas y rezos. Cuando llegó a la cima del barranco, depositó a la niña sobre la nieve, colocó junto a ella una pequeña cruz de madera y le dio un último beso en la frente. «Que Dios me perdone», murmuró antes de darse la vuelta. A kilómetros de distancia, Carmelo Aguirre, un anciano indígena rarámuri de 65 años, percibió algo extraño en el viento. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría, escrutaron el horizonte mientras apretaba el paso. La tormenta arreciaba, y él sabía que debía regresar a su cabaña antes de que los senderos se volvieran intransitables. Carmelo caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada árbol, cada secreto que la montaña guarda. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los cauces secos del desierto, había visto demasiados inviernos como para temer a uno más. Sobre sus hombros llevaba un venado que había cazado esa mañana, y en su corazón el peso de la soledad que lo acompañaba desde que su esposa, Itzel, había partido al mundo de los espíritus hacía ya 10 inviernos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto débil, apenas perceptible, que no provenía de ningún animal que él conociera. Se detuvo en seco, aguzando el oído. El viento aullaba entre los pinos, pero ahí estaba otra vez, un gemido humano, el lamento de una criatura. Sin dudar un instante, Carmelo cambió su rumbo y se adentró en la tormenta, siguiendo aquel sonido que parecía llamarlo. A medida que avanzaba, el llanto se hacía más claro, guiándolo como una estrella en la oscuridad. Lo que encontró al bordear un peñasco le heló la sangre más que la misma ventisca. Allí, sobre la nieve inmaculada, una pequeña criatura se debatía débilmente entre la vida y la muerte. Su piel, antes rosada, ahora tenía un tono azulado que anunciaba lo inevitable si no actuaba de inmediato. Carmelo se arrodilló junto al bebé, dejando caer su carga. Con manos temblorosas, apartó el rebozo para encontrarse con el rostro más hermoso que jamás había visto. Sus ojos, 2 luceros negros, lo miraron fijamente, como si reconocieran en él a su Salvador.
Sin perder un instante, Carmelo se quitó el poncho de lana gruesa que lo protegía del frío y envolvió con él a la pequeña. La criatura apenas se movía, su respiración era tan leve que parecía un suspiro a punto de extinguirse. El anciano la apretó contra su pecho, intentando transmitirle el calor de su propio cuerpo. «Vamos, pequeña», murmuró en rarámuri. «No es tu tiempo de partir». Con cuidado, Carmelo recogió el venado y se lo echó al hombro. La niña pesaba tan poco que casi no notaba su presencia, salvo por el leve temblor que la sacudía. El anciano comenzó a descender por el sendero, ahora casi invisible bajo la nieve, guiándose por instinto y por el conocimiento que solo otorgan décadas de vida en las montañas. La tormenta arreciaba. Los copos de nieve, impulsados por el viento furioso, golpeaban su rostro como pequeñas agujas heladas. Carmelo protegía a la niña con su cuerpo, cubriéndola tanto como podía. Cada paso era un esfuerzo, cada metro ganado una victoria contra la muerte que acechaba. Después de lo que pareció una eternidad, divisó su cabaña. Era una construcción humilde de piedra y madera, con un techo inclinado para que la nieve no se acumulara. El humo que salía por la chimenea le confirmó que el fuego que había dejado encendido aún ardía, y por primera vez, desde que encontró a la niña, Carmelo sintió esperanza. Dentro, el calor lo recibió como un abrazo. Sin soltar a la pequeña, Carmelo dejó caer el venado y avivó el fuego con un tronco. Luego, con movimientos precisos, preparó un lecho cerca de las llamas con pieles de animales y mantas tejidas por su difunta esposa. Depositó a la niña con delicadeza. Al desenvolverla, Carmelo contuvo la respiración. La pequeña estaba mortalmente pálida. Sus labios tenían un tono azulado que le recordó a las bayas que crecían en lo alto de la sierra durante el verano. Pero lo que captó su atención fue la diminuta mano que asomaba por entre los pliegues del rebozo. 6 dedos perfectamente formados como una flor de 6 pétalos. «Owirúame», susurró con reverencia. «Curandera». Entre su pueblo, aquellos que nacían diferentes eran considerados elegidos por los espíritus, destinados a grandes propósitos. Con manos expertas, Carmelo preparó una infusión de hierbas que guardaba para emergencias. Mojó un trapo limpio en el líquido tibio y lo pasó suavemente por los labios de la niña. 1 gota, 2 gotas. Esperó. La pequeña se agitó levemente, sus labios se movieron buscando más. «Eso es, pequeña», la animó Carmelo, aplicando más infusión a sus labios resecos. «Lucha». Mientras la noche avanzaba y la tormenta rugía afuera, el anciano permaneció junto al fuego, velando a la criatura que el destino había puesto en su camino. Le habló en voz baja, contándole historias de su pueblo, de los espíritus de la montaña, de cómo la vida siempre encuentra un camino incluso en los lugares más inhóspitos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas de la cabaña, la niña abrió los ojos. Eran negros y profundos, como 2 gotas de obsidiana. Miró a Carmelo directamente, sin parpadear, y el anciano sintió que algo dentro de él se quebró y se recompuso al mismo tiempo. «Te llamaré Amara», decidió, recordando el nombre que su esposa había elegido para la hija que nunca pudieron tener. Significa que nunca se marchitará. Y mientras lo decía, Carmelo supo que ya no estaría solo nunca más. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de aprendizaje y adaptación. Carmelo, quien había vivido solo durante tantos años, se encontró súbitamente convertido en padre de una criatura recién nacida. Sus manos, acostumbradas a tensar el arco y desollar animales, ahora debían aprender la delicadeza necesaria para cambiar paños y preparar papillas. Para alimentar a Amara, Carmelo recurrió a Dolores, una mujer de la comunidad que acababa de dar a luz y tenía leche suficiente para 2 criaturas. Al principio, Dolores se mostró recelosa.
Sus ojos se abrieron con espanto cuando vio la pequeña mano de 6 dedos. «¿De dónde has sacado esta criatura, Carmelo?», preguntó, haciendo instintivamente el signo de la cruz. «Dicen que los niños que nacen así están marcados por fuerzas oscuras». El anciano la miró con serenidad, pero sus ojos brillaron con una determinación férrea. «Esta niña fue abandonada para morir, Dolores. Los espíritus me guiaron hasta ella. Si estuviera marcada por la oscuridad, ¿crees que los espíritus me habrían conducido a su lado?». Dolores dudó, mirando a la pequeña que se retorcía débilmente en los brazos de Carmelo. Algo en los ojos de la niña, tan negros y profundos, pareció tocarla. «Dámela», dijo finalmente, extendiendo los brazos. Ninguna criatura debería morir de hambre. Mientras Amara se alimentaba, Dolores observó con atención su manita. 6 dedos, perfectamente formados, como si siempre hubiera sido así. «Mi abuela», murmuró pensativa, contaba historias sobre los Oguirúame de 6 dedos. Decía que podían tocar el mundo espiritual de maneras que otros no pueden, que sus manos eran un puente entre nuestro mundo y el otro. Carmelo asintió en silencio. Él también conocía esas historias, transmitidas de generación en generación entre su pueblo. Tal vez, pensó, Amara no había sido abandonada. Tal vez había sido enviada. La noticia de la niña de 6 dedos que Carmelo había encontrado en la montaña se extendió rápidamente por la comunidad. Algunos llegaron con pequeños regalos, un amuleto de protección, una manta tejida, hierbas medicinales. Otros se mantenían a distancia, observando con recelo, murmurando oraciones cuando la pequeña era llevada fuera de la cabaña. José Luis, el curandero más anciano de la comunidad, vino a verla al tercer día. Su rostro arrugado, tan antiguo como la montaña misma, se inclinó sobre la improvisada cuna donde Amara dormía. Durante largo tiempo no dijo nada, solo la observó con sus ojos nublados por las cataratas. «Ha pasado mucho tiempo desde que vi una mano como esta», dijo finalmente, su voz un susurro gastado por los años. «Mi bisabuelo tenía el don. Podía sentir la enfermedad en el cuerpo de una persona solo con tocarla, como si leyera un libro escrito en la piel». Se enderezó lentamente, sus articulaciones crujiendo como ramas secas. «Cuídala bien, Carmelo. Enséñale nuestros caminos. Cuando sea el momento, yo le enseñaré lo que sé». Por las noches, cuando el viento aullaba afuera, recordándole la noche en que la encontró, Carmelo se sentaba junto a la cuna y le hablaba a Amara. Le contaba sobre la creación del mundo según los Rarámuri, sobre el Onorúame, el que es padre, y Eyerúame, la que es madre. Le hablaba de las estrellas, de cómo cada una era un alma que vigilaba a los vivos, y mientras hablaba, la pequeña mano de 6 dedos se aferraba a su dedo índice con una fuerza sorprendente. «Tu madre te abandonó», le susurraba Carmelo, «pero la montaña te acogió. Tu familia te rechazó, pero encontraste otra. A veces, pequeña Amara, los vínculos más fuertes no son los de la sangre, sino los que forja el corazón». Una mañana, mientras el sol despuntaba sobre las cumbres nevadas, Carmelo salió de la cabaña con Amara bien abrigada contra su pecho. Caminó hasta el borde del precipicio donde la había encontrado y, alzándola hacia el sol naciente, pronunció las palabras del antiguo ritual Rarámuri. «Onorúame, te presentamos a esta hija de la montaña. Su nombre es Amara y su vida te pertenece. Guíala, protégela, muéstrale el camino». Y el viento, como si respondiera, acarició suavemente el rostro de la niña. Los años pasaron como las nubes sobre la sierra, a veces rápidos y luminosos, otras lentos y cargados de sombras. Amara creció bajo el cuidado atento de Carmelo, convirtiéndose en una niña de grandes ojos curiosos y sonrisa fácil. A los 5 años,
Corría descalza por los senderos de la montaña con la agilidad de una cabra salvaje, sus pies pequeños encontrando apoyo donde otros resbalarían. Su mano de 6 dedos, lejos de ser una desventaja, le otorgaba una destreza peculiar. Tejía cestos con una precisión que asombraba incluso a las ancianas del pueblo. Sus trenzas de palma eran tan perfectas y complejas que algunos decían que solo podían ser obra de una mano bendecida por los espíritus. Pero fue a los 6 años cuando sucedió algo que cambiaría la vida en la pequeña comunidad. Un niño, Mateo, hijo de un comerciante que subía ocasionalmente a la sierra, cayó enfermo con fiebres altas. El médico del pueblo más cercano, a un día de camino, no podría llegar a tiempo. José Luis, el viejo curandero, hizo lo que pudo con cataplasmas e infusiones, pero la fiebre seguía subiendo y el pequeño deliraba cada vez más débil. Esa noche, mientras Carmelo dormía, Amara se escabulló de la cabaña. Descalza y silenciosa como una sombra, recorrió el sendero hasta la casa donde Mateo agonizaba. Entró sin hacer ruido, guiada por algo que no comprendía, pero que la llamaba con fuerza. Al ver al niño tendido en la cama, pálido como la cera, algo se agitó en su interior. Se acercó y, sin dudar, puso su mano de 6 dedos sobre la frente ardiente de Mateo. Cerró los ojos y sintió como si un río invisible fluyera desde algún lugar profundo en su interior hacia el niño enfermo. No supo cuánto tiempo permaneció así, pero cuando abrió los ojos, la respiración de Mateo se había normalizado y sus mejillas comenzaban a recuperar el color. Amara se escabulló de vuelta a casa, donde Carmelo dormía sin sospechar nada. Al amanecer, la noticia corrió por el pueblo. Mateo había despertado sin fiebre, hambriento y sonriente, como si nunca hubiera estado enfermo. Un milagro, decían algunos. Fue la medicina de José Luis, afirmaban otros. Pero la madre de Mateo, Elena, sabía la verdad. Había despertado brevemente durante la noche y había visto a la pequeña Amara junto a la cama de su hijo, su mano de 6 dedos brillando tenuemente en la oscuridad, como si contuviera luz propia. Cuando Elena se lo contó a Carmelo, el anciano no pareció sorprendido. En su corazón siempre había sabido que Amara era especial, que los espíritus la habían puesto en su camino por una razón. «No le digas a nadie», le pidió a Elena. «No todavía. Es muy pequeña para cargar con el peso de las expectativas». Elena asintió. Pero los secretos en las pequeñas comunidades rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Pronto, cada vez que un niño enfermaba o una parturienta tenía complicaciones, las miradas se dirigían furtivamente hacia la cabaña de Carmelo, donde Amara jugaba, ajena a lo que se esperaba de ella. Una tarde, mientras Amara recogía hierbas con Carmelo en las laderas de la montaña, la niña se detuvo de repente. Sus ojos, fijos en un punto distante, parecían ver algo que el anciano no podía percibir. «Abuelo», dijo con voz clara, usando la palabra rarámuri, que significaba tanto abuelo como sabio. «¿Por qué me dejaron en la nieve?» La pregunta golpeó a Carmelo como una piedra. Nunca le había ocultado a Amara cómo la había encontrado, pero tampoco habían hablado del abandono en sí, de las razones detrás de ese acto cruel. «Algunas personas», respondió con cuidado, «temen lo que no comprenden. Tu mano les asustó porque es diferente». Amara miró su mano de 6 dedos, abriéndola y cerrándola lentamente. «Pero es solo una mano», dijo con la lógica simple de los niños. «Para nosotros, sí. Para ellos, era una señal de algo que temían». La niña permaneció en silencio por un momento, procesando esta información con una madurez que sobrepasaba sus años. «¿Me odian?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Carmelo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, ásperas y gastadas por el tiempo. «No, pequeña, no te conocen,
y el miedo nubla los corazones de las personas, les impide ver la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un regalo, Amara, un regalo de los espíritus para nuestro pueblo. La niña sonrió, pero sus ojos guardaban una sombra de duda. Aquella noche, mientras Carmelo la arropaba, Amara le hizo una última pregunta. «Abuelo, ¿algún día encontraré a mi madre?» El anciano acarició su cabello negro como el ala de un cuervo. «Si es el deseo de tu corazón, pequeña, los caminos se abrirán ante ti. Pero recuerda, familia no es solo aquella en la que naces, sino la que eliges, la que te elige a ti». Amara cerró los ojos, satisfecha con la respuesta. Pero Carmelo permaneció despierto largo rato, contemplando las brasas moribundas del fuego. Sabía que llegado el momento, la niña querría respuestas, buscaría sus raíces, y cuando ese día llegara, él tendría que estar preparado para dejarla ir, aunque eso significara quedarse solo otra vez. El tiempo en la sierra se mide por estaciones, por cosechas, por cambios imperceptibles en el color de los árboles y el canto de los pájaros. Para cuando Amara cumplió 12 años, su fama como sanadora se había extendido más allá de los límites de la comunidad rarámuri. La niña de 6 dedos, como la llamaban en los pueblos cercanos, era buscada por madres con niños enfermos, ancianos con dolores crónicos y jóvenes afligidos por males inexplicables. Bajo la tutela de José Luis, quien a pesar de su avanzada edad seguía siendo un maestro exigente, Amara había aprendido a reconocer las propiedades de cientos de plantas, a preparar remedios, a leer los signos del cuerpo enfermo. Pero su verdadero don iba más allá de ese conocimiento. Podía percibir el dolor ajeno como si fuera propio. Podía sentir bajo sus dedos el flujo interrumpido de la energía vital y de alguna manera que ni ella misma comprendía completamente, podía redirigirlo. «No somos nosotros quienes curamos», le repetía José Luis constantemente. «Somos solo instrumentos. Es la fuerza vital, el espíritu mismo de la tierra, quien realiza la verdadera curación a través de nuestras manos». Carmelo observaba con orgullo y cierta aprensión cómo su pequeña Amara se convertía en una joven de porte digno y mirada profunda. Su cabello negro, que ahora le llegaba hasta la cintura, lo llevaba trenzado con hilos de colores, siguiendo la tradición de las curanderas. Su mano de 6 dedos, lejos de ocultarla, la mostraba con naturalidad, como quien porta un emblema de honor. Una tarde de verano, mientras Amara recogía corteza de sauce junto al río, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Se ocultó instintivamente detrás de un árbol, observando con cautela. Los extraños no eran frecuentes en aquella parte de la sierra, y la experiencia le había enseñado a ser precavida. 3 jinetes emergieron en el claro. Vestían ropas de ciudad, no las típicas prendas de los rarámuri, ni las de los campesinos mestizos de la región. 2 hombres y una mujer. Fue esta última quien captó la atención de Amara. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, que despertó en la joven un eco lejano, como un recuerdo que nunca había tenido. «Debemos continuar», dijo uno de los hombres, desmontando para estirar las piernas. «El pueblo está a unas horas de aquí, según el mapa». «¿Y si no la encontramos allí tampoco, Rodrigo?», preguntó la mujer, su voz teñida de una angustia que atravesó a Amara como una flecha. «La encontraremos, Mercedes», respondió el hombre con una seguridad que no parecía sentir. «Esta vez tenemos buena información. La niña de los 6 dedos, la curandera rarámuri. No puede ser coincidencia». Amara contuvo la respiración. Estaban buscándola a ella. Pero, ¿por qué? ¿Y quiénes eran estas personas? La mujer desmontó también y se acercó al río. Mientras bebía agua de sus manos, Amara pudo verla claramente por primera vez.
Su rostro, marcado por el tiempo y la pena, tenía rasgos que le resultaron extrañamente familiares. Los mismos pómulos altos, la misma forma de las cejas que Amara veía cada mañana reflejada en el agua del río. La joven retrocedió, confundida, y una rama crujió bajo su pie. La mujer levantó la vista, alarmada. «¿Quién anda ahí?», llamó. Amara dudó solo un instante antes de salir de su escondite. Algo la empujaba hacia adelante, una fuerza más poderosa que la cautela. Al verla, la mujer se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos recorrieron el rostro de Amara, descendieron hasta su mano izquierda con sus 6 dedos y volvieron a su cara. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «¿Quién eres?», preguntó Amara en español, un idioma que había aprendido de los comerciantes que ocasionalmente pasaban por la comunidad. La mujer dio un paso vacilante hacia ella, como si temiera que la joven fuera a desvanecerse. «Mi nombre es Mercedes Castillo», respondió con voz trémula, «y creo que soy tu madre». El mundo pareció detenerse alrededor de Amara. El murmullo del río, el canto de los pájaros, todo se sumió en un silencio espeso. Sintió un zumbido en los oídos y una sensación de irrealidad, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Mentira», susurró retrocediendo. «Mi madre me abandonó, me dejó morir en la nieve». Mercedes se cubrió la boca con una mano, ahogando un sollozo. «Lo hice», admitió, el dolor quebrando su voz. «Y no ha habido un solo día en estos 12 años en que no me haya arrepentido, en que no haya rezado por un milagro que me permitiera encontrarte viva». Amara sintió que algo se quebraba dentro de ella, una represa que había contenido emociones que ni siquiera sabía que existían. Rabia, dolor, confusión, curiosidad, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con arrastrarla. «¿Por qué has venido?», preguntó, luchando por mantener firme su voz. «¿Por qué ahora?». «Para pedirte perdón», respondió Mercedes simplemente. «Y, si me lo permites, para conocerte, para saber quién eres, en quién te has convertido». Los dos hombres se habían acercado y observaban la escena en silencio, con expresiones de asombro. Amara los miró brevemente, notando que uno de ellos tenía los mismos ojos que ella. «Mi padre», pensó, reconociendo instintivamente los rasgos compartidos. La joven dio media vuelta y echó a correr, su cesta de corteza de sauce olvidada junto al río. Corrió como solo los rarámuris saben hacerlo, con la velocidad y resistencia que les ha dado el nombre de los de pies ligeros. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas temblaron, hasta llegar a la cabaña donde Carmelo tallaba una figura de madera sentado junto al fuego. Al verla entrar así, jadeante y con los ojos desorbitados, el anciano se levantó de un salto con una agilidad sorprendente para su edad. «¿Qué sucede, pequeña?», preguntó alarmado. «Han venido por mí», respondió Amara, las palabras atropellándose en su boca. Mi madre biológica, está aquí, en la sierra, me está buscando». Carmelo dejó caer la figura de madera que estaba tallando. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo y supervivencia, temblaron visiblemente. Había temido este momento desde que encontró a Amara en la nieve, sabiendo que algún día el pasado regresaría a reclamarla. Pero en su corazón había albergado la esperanza de que ese día nunca llegara. «¿Estás segura?», preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Amara asintió, aún tratando de recuperar el aliento. «Dijo que es Mercedes Castillo, que es mi madre, y hay un hombre con ella. Creo que podría ser mi padre». Carmelo se sentó lentamente, como si el peso de la noticia lo hubiera envejecido 10 años de golpe. Sus ojos, normalmente serenos como un lago de montaña, ahora reflejaban una tormenta interior. «¿Qué quieren?», le preguntó finalmente. «Dice que quiere conocerme, pedirme perdón». Amara se dejó caer junto a él,
sus hombros repentinamente pesados con la carga de decisiones para las que no estaba preparada. «No sé qué hacer, abuelo». El anciano la rodeó con un brazo. Por un momento se permitió recordar a la bebé que había rescatado de la muerte, tan pequeña y frágil que cabía en el hueco de sus manos. Ahora era una joven fuerte, una curandera respetada, pero para él siempre sería aquella niña que los espíritus habían puesto en su camino. «No tienes que hacer nada que no quieras», le aseguró. «Esta es tu casa, tu pueblo. Nadie puede obligarte a irte». Antes de que Amara pudiera responder, un golpe suave en la puerta los sobresaltó. Carmelo se levantó, irguiéndose en toda su estatura, que aún era considerable a pesar de los años. Cuando abrió, se encontró cara a cara con Mercedes y los dos hombres que la acompañaban. «Buenas tardes», dijo Mercedes con voz trémula. «Estamos buscando a Amara. Nos dijeron en el pueblo que podríamos encontrarla aquí». Los ojos de la mujer, hinchados por el llanto, se desviaron hacia la joven que permanecía de pie junto al fuego. Por un instante, nadie habló. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. «Mi nombre es Carmelo Aguirre», dijo finalmente el anciano, interponiéndose sutilmente entre la mujer y Amara. «Soy quien encontró a la niña hace 12 inviernos, abandonada para morir en la nieve». Mercedes bajó la cabeza, el peso de la vergüenza visible en sus hombros caídos. «Lo sé», respondió casi en un susurro, «y no hay palabras suficientes para agradecer lo que ha hecho, ni para disculpar lo que yo hice». El hombre más joven dio un paso adelante. Vestía con la elegancia sobria de un abogado o un médico, y sus modales reflejaban educación. «Soy Rodrigo Vega», se presentó. «Esposo de Mercedes. Este es Javier Castillo, el padre de Amara». Javier, un hombre de complexión fuerte y rostro marcado por el sol, permanecía ligeramente apartado, como si no se sintiera cómodo con la situación. Sus ojos, sin embargo, no se despegaban de Amara, estudiando cada detalle de su rostro con una mezcla de incredulidad y asombro. «¿Podemos pasar?», preguntó Rodrigo. «Hay mucho de qué hablar, y creo que todos merecemos escuchar la historia completa». Carmelo dudó un momento, pero la mano de Amara en su brazo lo decidió. La joven asintió levemente y el anciano se hizo a un lado, permitiéndoles entrar a la humilde cabaña. Se sentaron en círculo alrededor del fuego, la luz de las llamas bailando en sus rostros, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Carmelo sirvió té de hierbas en tazas de barro y durante unos minutos solo se escuchó el crepitar de la leña y el silbido ocasional del viento entre las rendijas de la puerta. «Hace 12 años», comenzó Mercedes finalmente, sosteniendo la taza entre manos temblorosas, «di a luz en medio de una de las peores tormentas que había visto. Cuando la comadrona te puso en mis brazos, Amara, sentí una alegría que no puedo describir. Pero entonces vio tu mano». Hizo una pausa, respirando profundamente para contener las lágrimas. «Mi suegra, la madre de Javier, era muy supersticiosa. Cuando vio tus 6 dedos, dijo que estabas marcada por el diablo, que traerías desgracia a nuestra familia. Javier le creyó y me ordenó deshacerme de ti». «Y obedeciste», interrumpió Amara, su voz plana, carente de emoción. Mercedes asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. Era joven, estaba asustada. En ese entonces creía que debía obedecer a mi esposo en todo. Te llevé tan lejos como pude, rezando para que alguien te encontrara. Pero sabía que en medio de esa tormenta, las posibilidades eran casi inexistentes. «Casi», repitió Carmelo, su voz un rumor grave. «De no ser por los espíritus que me guiaron hasta ella, Amara habría muerto esa noche». Javier, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. «No espero que me perdones», dijo, dirigiéndose directamente a Amara. «Lo que hice es imperdonable.
Pero cuando mi madre murió hace 3 años, me confesó en su lecho de muerte que había cometido muchos errores guiada por supersticiones sin fundamento. Me hizo prometer que buscaría a la hija que habíamos abandonado, si es que vivía, y le pediría perdón. ¿Y por qué debo creerles?, preguntó Amara, sus ojos brillantes en la penumbra. ¿Por qué ahora, después de 12 años? Hemos estado buscándote durante casi 3 años, explicó Rodrigo. Mercedes y Javier se separaron poco después de lo que pasó. Ella nunca se recuperó de la culpa. Cuando nos casamos, prometí ayudarla a encontrarte. Seguimos rumores, historias sobre una niña de 6 dedos que sanaba a los enfermos. La mayoría eran callejones sin salida, hasta que escuchamos sobre la joven curandera Rara Muri. Amara miró a Carmelo, buscando en sus ojos sabios alguna guía, alguna señal de qué hacer o qué sentir. El anciano le devolvió la mirada con serenidad, transmitiéndole en silencio lo que siempre le había enseñado: que las decisiones más importantes deben tomarse escuchando a la voz interior que habla desde el corazón. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente la joven, enfrentándose a los 3 visitantes. Mercedes se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia física entre ellas. Solo conocerte, Amara. Saber quién eres, qué te gusta, qué sueñas. No pretendemos arrancarte de tu hogar o de la gente que amas. Solo queremos formar parte de tu vida de la manera en que tú lo permitas. Amara sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente lo que diría, lo que haría si alguna vez se encontraba frente a los padres que la habían abandonado. Pero ahora, enfrentada a la realidad, todas esas palabras se desvanecían como niebla bajo el sol. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todo esto es demasiado». Carmelo asintió, aprobando su decisión. «Pueden quedarse en el pueblo», les dijo a los visitantes. «La posada de Doña Luisa tiene habitaciones. Mañana, cuando el sol esté alto, podrán hablar de nuevo». Los 3 entendieron que era una despedida. Se levantaron, agradecieron el té y se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Mercedes se volvió una última vez hacia Amara. «Eres más hermosa de lo que jamás imaginé», dijo con voz quebrada, «y más fuerte de lo que yo nunca fui». Cuando se marcharon, el silencio volvió a la cabaña, pero ya no era el silencio tranquilo de antes. Estaba cargado de preguntas sin respuesta, de caminos que se bifurcaban ante ellos. «¿Qué debo hacer, abuelo?», preguntó Amara, sus ojos reflejando la confusión que sentía. Carmelo suspiró, mirando al fuego como si en sus llamas pudiera leer el futuro. «A veces, pequeña, la vida nos pone ante puertas que no sabíamos que existían. No podemos saber qué hay detrás hasta que nos atrevemos a abrirlas». Esa noche, Amara no pudo dormir. Se revolvía en su jergón, perseguida por sueños fragmentados donde rostros familiares y desconocidos se entremezclaban. Al amanecer, salió de la cabaña y subió hasta el risco más alto de la montaña, aquel donde los Rara Muri realizaban sus ceremonias más sagradas. Desde allí, con la primera luz del día tiñendo el horizonte de rosa y dorado, la joven buscó respuestas en el silencio de la sierra. Mientras tanto, en la posada del pueblo, Mercedes tampoco había podido conciliar el sueño. Se sentó en el pequeño porche, envuelta en un chal, observando las estrellas desvanecerse con la llegada del alba. «Está despierta como tú», dijo Rodrigo sentándose a su lado. «La he visto subir a la montaña». Mercedes asintió. Aunque su hija había vivido en un mundo completamente diferente al suyo, sentía que podía entenderla, que algo las conectaba más allá de la sangre. «Tiene miedo», respondió en voz baja, «como yo». En la cabaña, Carmelo preparaba un té de hierbas, sus movimientos lentos y meditados. José Luis, el viejo curandero, había venido a visitarlo antes del amanecer.
sintiendo que su amigo necesitaría consejo. «¿Sabías que este día llegaría?», dijo José Luis, aceptando la taza que le ofrecía Carmelo. «Lo sabía, pero no estaba preparado», admitió el anciano. «Ella es toda mi vida». José Luis asintió con comprensión. «A veces, amigo mío, amar significa dejar ir». Carmelo miró hacia la ventana, hacia la montaña donde sabía que Amara estaba buscando su camino. «No temo que me abandone», dijo con voz ronca. «Temo que abandone quién es realmente. Temo que olvide la sabiduría de nuestra gente, el don que los espíritus le dieron». «Si los espíritus le dieron ese don», respondió José Luis con suavidad, «la guiarán para usarlo donde sea que vaya». Al mediodía, la comunidad entera parecía contener la respiración. La noticia de los visitantes y su conexión con Amara se había extendido como fuego en pasto seco. Algunos veían con recelo a los forasteros, temiendo que se llevaran a su joven curandera. Otros, como Dolores, que había amamantado a Amara cuando era bebé, sentían una curiosidad cautelosa. Cuando Mercedes, Rodrigo y Javier emergieron de la posada y caminaron hacia la plaza central, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Se detuvieron, incómodos bajo el escrutinio silencioso. Entonces, una conmoción rompió la tensión. Un grupo de hombres llegaba corriendo, cargando a un niño pequeño. «¡Está ardiendo en fiebre!», gritó uno de ellos. «¡Necesitamos a la curandera!». Dolores salió al encuentro del grupo. «Amara está en la montaña», explicó. «El médico del pueblo no llegará hasta mañana». El niño, de unos 4 años, convulsionaba en los brazos de su padre. Su piel, normalmente del color del cobre pulido, tenía un tinte grisáceo y sus labios se habían vuelto azules. «Es mi hijo», dijo el hombre desesperado. «Por favor». Mercedes dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. «Soy enfermera», anunció. «Puedo ayudar». La gente la miró con desconfianza, pero la urgencia de la situación no dejaba espacio para dudas. Llevaron al niño a la cabaña más cercana y lo recostaron en un catre. Mercedes examinó al pequeño con manos expertas, su rostro concentrado. «Tiene fiebre muy alta. Necesitamos bajarla de inmediato». Pidió agua fría, paños limpios y comenzó a aplicar compresas en la frente, axilas e ingles del niño. Sus movimientos eran precisos, profesionales, revelando años de experiencia en el cuidado de enfermos. Mientras trabajaba, murmuraba palabras de aliento al pequeño, que gemía débilmente. Fue en ese momento cuando Amara regresó de la montaña. Al enterarse de lo ocurrido, corrió hacia la cabaña, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar, se detuvo en seco. Ver a su madre biológica inclinada sobre el niño enfermo, aplicando los mismos métodos que ella misma habría usado, la dejó momentáneamente sin palabras. Mercedes alzó la vista y la vio. Sus miradas se encontraron sobre el cuerpo tembloroso del pequeño, y algo pasó entre ellas, un reconocimiento silencioso. «La fiebre no cede», dijo Mercedes, su voz profesional, pero con un dejo de preocupación. «He hecho lo que he podido, pero...». Sin decir palabra, Amara se acercó y se arrodilló al otro lado del catre. Colocó su mano de 6 dedos sobre el pecho del niño y cerró los ojos, concentrándose. El silencio en la cabaña era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada del pequeño. Entonces, algo extraordinario sucedió. Una tenue luz parecía emanar de la mano de Amara, tan sutil que podría haberse confundido con un efecto del sol entrando por la ventana. El niño dejó de agitarse. Su respiración se volvió más regular y el color comenzó a regresar a sus mejillas. Mercedes observaba con asombro sin atreverse a interrumpir. Nunca, en todos sus años como enfermera, había presenciado algo semejante. Cuando Amara finalmente abrió los ojos y retiró su mano, el niño dormía pacíficamente, su frente fresca al tacto.
comenzó Mercedes, pero se detuvo, incapaz de formular la pregunta. Amara la miró directamente, ya sin miedo ni recelo. «Es el don», respondió simplemente. «El don que creíste que era una maldición». En los días que siguieron, algo cambió entre Amara y Mercedes. La barrera invisible que las separaba, construida con 12 años de ausencia y preguntas sin respuesta, comenzó a desmoronarse. No con grandes gestos o largas conversaciones, sino con pequeños momentos compartidos. Mercedes, observando en silencio mientras Amara preparaba remedios en el mortero de piedra. Amara, escuchando atentamente cuando Mercedes explicaba cómo había estudiado enfermería después de perderla, buscando quizás una forma de redimir su culpa ayudando a otros niños. La gente del pueblo, inicialmente recelosa, también comenzó a aceptar a los visitantes. El padre del niño que habían salvado juntas les llevó una canasta de frutas frescas en agradecimiento. Dolores invitó a Mercedes a tomar café en su casa, curiosa por conocer a la mujer que había dado a luz a la niña que ella había amamantado. Incluso José Luis, el viejo curandero, pasó una tarde entera conversando con Rodrigo sobre las propiedades medicinales de las plantas locales. Solo Javier permanecía distante, observando a su hija desde lejos, como si no se considerara digno de acercarse. Amara lo sorprendió una tarde sentado solo en la orilla del río, lanzando piedras al agua con expresión ausente. «Mi abuelo dice que el río se lleva nuestras penas si se lo pedimos con respeto», dijo, sentándose a su lado sin mirarlo directamente. Javier se sobresaltó ligeramente, no esperando su compañía. «¿Funciona?», preguntó, su voz ronca por el desuso. «A veces», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Otras veces, el río decide que debemos cargar con ellas un poco más». Se quedaron en silencio por un rato, el murmullo del agua llenando el espacio entre ellos. «No te culpo», dijo finalmente Amara, sorprendiéndose a sí misma. «No ya». Javier la miró, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Deberías», respondió. «Yo me culpo cada día. El rencor es una roca que cargas para lanzársela a otro, pero al final solo te cansa a ti», recitó Amara, repitiendo una de las muchas enseñanzas de Carmelo. Una semana después de su llegada, Mercedes, Rodrigo y Javier pidieron hablar con Amara y Carmelo. Se reunieron en la cabaña al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente se filtraba por las ventanas, bañando todo con un resplandor cálido. «Tenemos que regresar a la ciudad pronto», comenzó Rodrigo una vez que todos estaban sentados alrededor del fuego. «Los pacientes de Mercedes la esperan y mi bufete no puede prescindir de mí por mucho tiempo más». Mercedes tomó la mano de su esposo, buscando apoyo para lo que estaba a punto de decir. «Amara», dijo, mirando directamente a la joven, Nos gustaría invitarte a venir con nosotros. No para siempre», añadió rápidamente, viendo la expresión de alarma en el rostro de Carmelo. «Solo por un tiempo, para conocer la ciudad, para ver el mundo del que vienes, para que puedas decidir con conocimiento qué camino quieres seguir». Javier, sentado un poco apartado, asintió. «Tengo una casa grande en Chihuahua», añadió. «Con espacio de sobra. Podrías tener tu propia habitación y todos los libros que quisieras leer. Podrías incluso estudiar medicina, si eso es lo que deseas». Amara miró a Carmelo, buscando una reacción en su rostro. El anciano permanecía inmóvil, su expresión cuidadosamente neutra, pero ella podía sentir la tormenta de emociones que se agitaba bajo esa calma aparente. «¿Y mi abuelo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mercedes miró a Carmelo con respeto genuino. «Él siempre será tu abuelo, Amara. Nada cambiará eso. Podría visitarte o tú podrías volver aquí cuando quisieras. No pretendemos separarte de tu familia, solo ampliarla». Amara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies.
Desde que tenía memoria, su universo había sido la sierra, la comunidad Rarámuri, la cabaña de Carmelo. La idea de la ciudad, con sus calles pavimentadas y sus edificios altos, le resultaba tan ajena como la superficie de la luna. Y sin embargo, una parte de ella, una parte que no sabía que existía hasta la llegada de estos extraños que eran su sangre, sentía curiosidad, anhelo incluso. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, levantándose. «Si me disculpan». Salió de la cabaña, necesitando aire, espacio para ordenar sus pensamientos. Caminó sin rumbo por un rato, hasta que sus pasos la llevaron, como siempre, al río. Se sentó en una roca, observando el agua fluir, constante y cambiante a la vez, como la vida misma. No supo cuánto tiempo había pasado cuando sintió una presencia a su lado. Carmelo se sentó junto a ella, sus viejos huesos crujiendo levemente. «¿Qué debo hacer, abuelo?», preguntó Amara, la pregunta que había estado ardiendo en su corazón. Carmelo suspiró, su mirada perdida en la corriente. «Cuando te encontré», comenzó, «eras tan pequeña que cabías en mis manos. Pensé que había sido el destino, que los espíritus te habían puesto en mi camino porque estaba solo y tú necesitabas un hogar, pero con los años comprendí que no era solo eso. Tú no estabas destinada a ser mi hija, yo estaba destinado a ser tu guía, a prepararte para tu propio camino». Amara lo miró, sorprendida. Nunca habían hablado así. «Este es mi hogar», dijo con vehemencia. «Tú eres mi familia». Carmelo sonrió, una sonrisa triste y sabia a la vez. «Y siempre lo seré, pequeña. Pero hay una parte de ti que siempre ha mirado más allá de las montañas, que ha preguntado por el mundo que existe fuera de nuestro valle. Lo he visto en tus ojos cuando escuchas las historias de los viajeros, cuando miras los libros que los comerciantes traen de la ciudad». Era cierto, y Amara lo sabía. Desde pequeña había sentido una curiosidad insaciable por el mundo exterior, por los lugares y las personas que existían más allá de los límites de su experiencia. «Tengo miedo», confesó, su voz quebrándose. «Miedo de irme y no encajar allí. Miedo de quedarme y preguntarme siempre qué habría sido». Carmelo la rodeó con un brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro como cuando era niña y el mundo parecía demasiado grande y aterrador. «El miedo es la sombra que proyecta la oportunidad», dijo el anciano. «Cuanto más grande es la luz que te espera, más oscura parece la sombra». «¿Y si voy y me pierdo a mí misma, Fi?», preguntó Amara. «¿Y si olvido quién soy, de dónde vengo?». Carmelo tomó su mano de 6 dedos entre las suyas, ásperas y curtidas. «Esto», dijo, acariciando sus dedos, «no es solo una marca en tu piel, es una marca en tu alma, tu don, tu conexión con los espíritus, tu capacidad de sanar no desaparecerán porque cambies de lugar. Están dentro de ti, son parte de lo que eres, no de dónde estás». Amara respiró profundamente el aroma familiar del río, de los pinos, del humo de leña flotando en el aire. Todo lo que amaba, todo lo que conocía, condensado en ese momento. «¿Y tú?», preguntó. «¿Estarás bien si me voy?». Los ojos del anciano se humedecieron, pero su voz permaneció firme. «He vivido más vidas de las que merezco, pequeña. Fui un niño, un hombre, un esposo, un viudo, y luego, gracias a ti, un padre. No temo a la soledad. Es una vieja compañera. Lo que temo es que no vueles tan alto como tus alas te permiten». Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo oscuro como gotas de plata sobre terciopelo negro, Amara tomó su decisión. No fue fácil, no fue sin lágrimas ni dudas, pero en su corazón sabía que era el siguiente paso en su camino. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por el horizonte, se presentó en la posada donde Mercedes, Rodrigo y Javier se preparaban para partir. «Iré con ustedes», anunció.
su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Por un tiempo, para conocer el mundo del que vengo, para entender quién soy completamente. Los ojos de Mercedes se iluminaron con una alegría que no intentó ocultar, pero fue lo suficientemente sensible como para no abalanzarse sobre su hija. En cambio, asintió con respeto. «Gracias por esta oportunidad», dijo. «No te arrepentirás». Amara no estaba tan segura, pero había tomado su decisión. Con la bendición de Carmelo y la promesa de regresar, se prepararía para ver por primera vez el mundo más allá de las montañas que la habían visto crecer. La ciudad de Chihuahua se alzaba ante Amara como una visión de otro mundo. Edificios que arañaban el cielo, calles de piedra negra donde corrían carruajes y automóviles, luces que brillaban incluso cuando el sol se ponía. Todo era ruido, movimiento, prisa. Todo era demasiado. Durante los primeros días, la joven apenas hablaba. Observaba con ojos enormes las maravillas y horrores de la civilización. El agua que salía mágicamente de grifos de metal, las lámparas que se encendían con solo girar una perilla, la muchedumbre que se apresuraba por las calles sin mirarse a los ojos, sin saludarse, como si cada persona fuera una isla separada de las demás por océanos invisibles. La casa de Javier, una mansión de 2 pisos con jardines y fuentes, le resultaba abrumadora. Tantas habitaciones, tantos muebles, tantos objetos cuyo propósito desconocía. Su habitación, decorada apresuradamente con flores frescas y libros que pensaron que podría disfrutar, era más grande que la cabaña entera de Carmelo. La primera noche, incapaz de dormir en la cama mullida que se hundía bajo su peso como arenas movedizas, Amara extendió una manta en el suelo y se acostó allí, mirando por la ventana las estrellas que parecían más distantes y menos brillantes que en la sierra. «Es normal que te sientas desorientada», le dijo Mercedes a la mañana siguiente, encontrándola dormida en el suelo. «Todo es nuevo, pero te acostumbrarás». Amara no estaba tan segura. La ropa que le habían comprado picaba y apretaba en lugares extraños. Los zapatos le hacían sentir como si sus pies estuvieran encerrados en jaulas de cuero. La comida, aunque abundante y variada, carecía del sabor simple y honesto de los alimentos que había conocido toda su vida. «¿Por qué nadie mira al cielo?», preguntó una tarde mientras paseaban por el parque central. «¿Por qué nadie se detiene a escuchar el viento?». Mercedes no supo qué responder. Nunca había pensado en ello. La vida en la ciudad se medía en horas y minutos, no en estaciones y ciclos lunares como en la sierra. Poco a poco, sin embargo, Amara comenzó a encontrar su lugar. Descubrió la biblioteca pública, un templo de conocimiento donde pasaba horas enteras devorando libros sobre medicina, botánica, historia. Su mente, aguda y curiosa, absorbía información como la tierra seca absorbe la lluvia. Rodrigo, impresionado por su inteligencia, contrató a un tutor para que le enseñara formalmente a leer y escribir mejor, a manejar números, a entender el mundo a través de la ciencia. Amara aprendía con una rapidez que asombraba a todos. Javier, por su parte, comenzó a llevarla a su clínica. Era médico, algo que Amara no había sabido hasta entonces. Verlo atender a los enfermos con competencia y compasión le dio una nueva perspectiva sobre el hombre que había ordenado su abandono. «¿Por qué te hiciste médico?», le preguntó un día, mientras observaba cómo vendaba la pierna de un niño. Javier la miró, sorprendido por la pregunta directa. «Después de lo que hice, de lo que te hicimos», respondió con voz baja, «sentí que debía compensarlo de alguna manera, salvar vidas, cuando casi provoqué tu muerte». La honestidad de su respuesta tocó algo en Amara. No era perdón, no exactamente, pero era comprensión. Con el paso de las semanas, la joven comenzó a combinar sus 2 mundos.
En la clínica de Javier observaba con atención los procedimientos médicos, las medicinas, los instrumentos. Pero por las noches, en el pequeño jardín trasero de la mansión, cultivaba las hierbas que conocía de la sierra, preparaba infusiones y ungüentos según las enseñanzas de José Luis. Una tarde, mientras ordenaba frascos de medicamentos en la clínica, escuchó gritos desde la sala de espera. Una mujer joven había entrado en trabajo de parto prematuramente. El bebé venía de nalgas, una complicación peligrosa. Javier no estaba. Había salido a atender una emergencia en otro barrio. «¡Hay que llevarla al hospital!», gritaba la enfermera, mientras la mujer se retorcía de dolor en el suelo, incapaz siquiera de levantarse. «No hay tiempo», dijo Amara con una calma que sorprendió a todos. «El bebé está viniendo ahora». Sin esperar permiso, se arrodilló junto a la mujer, colocó su mano de 6 dedos sobre el vientre abultado y cerró los ojos, concentrándose como le había enseñado José Luis. Podía sentirlo, el pequeño cuerpo luchando por nacer, la energía vital fluyendo desordenadamente, el pánico de la madre interfiriendo con el proceso natural. «Respira conmigo», le dijo a la mujer, hablando en un español más fluido de lo habitual. «Confía en tu cuerpo, confía en tu bebé». Comenzó a cantar en voz baja una antigua canción rarámuri que hablaba de ríos que encuentran su camino hacia el mar, de semillas que saben cómo convertirse en árboles. Mientras cantaba, masajeaba el vientre con movimientos precisos, guiando al bebé, redirigiendo la energía. La sala se sumió en un silencio solo interrumpido por la voz de Amara y la respiración cada vez más acompasada de la parturienta. La enfermera, inicialmente escéptica, observaba con asombro cómo la joven trabajaba, sus manos moviéndose con una seguridad que parecía imposible para alguien de su edad. «Ahora», dijo finalmente Amara, «ahora puedes empujar». El parto fue rápido, casi anticlimático después de tanto drama. El bebé, un niño pequeño pero perfectamente formado, emitió un llanto fuerte y saludable en cuanto llegó al mundo. No había venido de nalgas como temían. En algún momento, durante el trance inducido por el canto de Amara, había girado a la posición correcta. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó la enfermera más tarde, cuando la madre y el bebé descansaban tranquilos. Amara se encogió de hombros, súbitamente tímida. «En la sierra, las mujeres rarámuri a veces dan a luz solas en el bosque. Aprendí de José Luis, el curandero». La noticia del milagro, como empezaron a llamarlo, se extendió rápidamente. Pronto, la gente comenzó a buscar a la niña de los 6 dedos para todo tipo de dolencias. Algunos médicos de la ciudad, celosos de su popularidad, la denunciaron como charlatana. Otros, más abiertos, se interesaron por sus métodos, por la forma en que combinaba el conocimiento tradicional indígena con lo que iba aprendiendo de la medicina moderna. Mercedes observaba todo esto con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, veía a su hija florecer, encontrar su propósito. Por otro, temía que la atención no deseada la abrumara, que las críticas la lastimaran. «No tienes que curar a todo el mundo», le dijo una noche mientras Amara preparaba una infusión para un anciano con artritis. «No eres responsable del dolor de todos». Amara levantó la vista, sus ojos brillantes a la luz de la lámpara. «No lo hago por obligación», respondió. «Lo hago porque puedo, porque es mi don». Y en ese momento, Mercedes entendió algo fundamental sobre su hija. Amara no era simplemente una niña entre 2 mundos, tratando de encontrar su lugar. Era un puente entre esos mundos, una sanadora no solo de cuerpos, sino también de la brecha que separaba 2 formas de entender la vida, la enfermedad, la curación. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Amara sacó de su bolsa una carta arrugada. Era de Carmelo, escrita por el maestro de la escuela del pueblo, ya que el anciano nunca había aprendido a escribir.
En ella le contaba sobre la vida en la sierra, sobre cómo las lluvias habían sido generosas, sobre cómo José Luis había comenzado a entrenar a otro joven como curandero. «Te extrañamos», decía la carta, «pero los espíritus me dicen que estás donde debes estar ahora. El águila debe volar alto para ver todo el valle». Amara lloró, lágrimas silenciosas que mojaron el papel. Extrañaba la sierra, el aire limpio, el silencio profundo de las noches, la sabiduría simple y directa de Carmelo. Pero también amaba lo que estaba descubriendo en la ciudad, el conocimiento contenido en los libros, las posibilidades que se abrían ante ella, la forma en que podía ayudar a más personas con la combinación de sus dones naturales y la ciencia médica. «Estoy donde debo estar», susurró, repitiendo las palabras de Carmelo. «Por ahora». Y mientras las estrellas giraban lentamente en el cielo nocturno, invisible tras las luces de la ciudad pero eternamente presente, Amara supo que había encontrado su camino. No era el camino rarámuri, ni el camino de la sociedad mestiza. Era su propio camino, trazado con pasos que tenían la sabiduría de ambos mundos, guiado por un don que trascendía las diferencias entre ellos. 5 años después, una figura solitaria ascendía por el sendero nevado que conducía a la cima de la Sierra Tarahumara. El invierno había llegado temprano ese año, cubriendo las montañas con un manto blanco que brillaba bajo el sol de la mañana. Amara, ahora una joven mujer de 17 años, respiraba el aire frío y puro, reconociendo su aroma como quien reconoce el perfume de un ser querido tras una larga ausencia. Mucho había cambiado en esos años. Sus visitas a la sierra, inicialmente frecuentes, se habían espaciado a medida que sus estudios se intensificaban. Con el apoyo de Javier, había comenzado a formarse como médica en la Universidad de Chihuahua, asombrando a sus profesores con su conocimiento intuitivo de la anatomía y su comprensión profunda de la relación entre cuerpo y espíritu. Al mismo tiempo, nunca había abandonado sus raíces. En la pequeña clínica que había establecido en un barrio humilde de la ciudad, combinaba la medicina moderna con los remedios tradicionales rarámuri. Su fama había crecido, atrayendo a pacientes no solo de Chihuahua, sino de todo México e incluso algunos del extranjero. Algunos la llamaban la curandera de los 2 mundos. Otros simplemente la doctora de los 6 dedos. Pero hoy no era un día para pensar en la ciudad ni en su trabajo allí. Hoy había regresado por Carmelo. El mensaje había llegado 3 días atrás. El anciano estaba muriendo. A sus 80 y tantos años, su cuerpo finalmente cedía ante el paso del tiempo. José Luis, ahora casi tan anciano como él, había enviado a un joven mensajero a la ciudad con la noticia. Amara había partido de inmediato, acompañada por Mercedes. La relación entre madre e hija, inicialmente frágil y cautelosa, se había fortalecido con los años hasta convertirse en un vínculo sólido de respeto mutuo y afecto genuino. Mercedes, que había abandonado su trabajo como enfermera para ayudar en la clínica de Amara, entendía mejor que nadie la importancia de este viaje. «Ve tú primero», le había dicho cuando llegaron al pueblo al pie de la montaña. «Él querrá verte a solas». Y así, Amara subía ahora hacia la cabaña donde había crecido, donde había aprendido a caminar, a hablar, a sanar, donde había sido amada incondicionalmente por un hombre que no compartía su sangre, pero que le había dado algo mucho más valioso. Un propósito, una identidad, una conexión con la tierra y sus espíritus. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil bajo el peso de la nieve. El humo que salía por la chimenea era apenas visible, un hilo gris que se desvanecía rápidamente en el aire frío. Amara entró sin llamar, como quien regresa a su propio hogar.
El interior estaba oscuro, iluminado solo por el fuego moribundo y un rayo de sol que se filtraba por la ventana. Carmelo yacía en el camastro, tan delgado que apenas abultaba bajo las mantas. «Abuelo», susurró Amara, arrodillándose junto a él. Los ojos del anciano, nublados por la edad, pero aún penetrantes, se abrieron lentamente. Una sonrisa débil curvó sus labios agrietados. «Has vuelto», dijo, su voz apenas audible. «Siempre vuelvo», respondió ella, tomando su mano entre las suyas. La mano del anciano estaba fría, los huesos prominentes bajo la piel traslúcida. Amara cerró los ojos, concentrándose, buscando con su don la chispa vital que aún ardía dentro de él. La encontró, débil pero resistente, como una pequeña llama protegida del viento. «No has venido a curarme», dijo Carmelo, leyendo su intención. «Mi tiempo ha llegado, pequeña. Los espíritus me llaman». Amara asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No podía negarlo. Había sentido la verdad en el instante en que tocó su mano. No había enfermedad que curar, solo el fin natural de una vida larga y bien vivida. «Tengo miedo», confesó, apoyando la frente en la mano de Carmelo. «No sé cómo vivir en un mundo sin ti». El anciano sonrió, un destello de su antigua fuerza iluminando su rostro. «Me llevarás contigo», murmuró. «Aquí». Tocó con un dedo tembloroso el pecho de Amara, justo sobre su corazón. «Y aquí», señaló su frente. «Y sobre todo, aquí». Sus dedos rozaron la mano de 6 dedos de Amara. Se quedaron en silencio por un momento, las palabras innecesarias entre dos almas que se conocían tan profundamente. «Te encontré en la nieve», dijo finalmente Carmelo. «Abandonada, rechazada por aquellos que debían protegerte. Pero mírate ahora, eres como ese árbol que crece en la ladera más escarpada, con raíces que se aferran a la roca viva y ramas que tocan el cielo». Amara sonrió a través de las lágrimas. «Gracias a ti». «No», respondió el anciano, «gracias a ti, por enseñarme que la familia no es solo la que te da la vida, sino la que te ayuda a vivirla». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa y suave. Carmelo cerró los ojos, su respiración cada vez más lenta. Amara no soltó su mano, acompañándolo en su viaje final, como él la había acompañado en el inicio del suyo. Horas después, cuando Mercedes subió a la cabaña, encontró a Amara sentada junto al cuerpo de Carmelo, una expresión de paz en ambos rostros. La joven se levantó lentamente, con la dignidad tranquila que había aprendido del anciano. «Se ha ido», dijo simplemente. Mercedes la abrazó, ofreciendo consuelo sin palabras. Juntas prepararon el cuerpo según las tradiciones rarámuri, envolviéndolo en su mejor manta, colocando sus objetos personales a su lado para el viaje. Al amanecer del día siguiente, toda la comunidad se reunió para el funeral. Javier había llegado durante la noche y ahora estaba de pie junto a Mercedes, ambos algo apartados por respeto a las tradiciones locales. Los ancianos cantaban, los niños llevaban ofrendas y José Luis recitaba las oraciones ancestrales. Amara, vestida con las ropas tradicionales rarámuri, pero llevando también el estetoscopio que Javier le había regalado, dirigió parte de la ceremonia. No era completamente rarámuri por sangre, pero era reconocida como tal por el pueblo que la había criado. Cuando el cuerpo fue finalmente depositado en la tierra, en lo alto de la montaña, donde los vientos cantan entre los pinos, Amara se quedó atrás cuando los demás comenzaron a descender. Necesitaba un momento a solas, un último adiós. El viento agitó su cabello, trayendo consigo el olor a pino y a nieve fresca. En la distancia, un águila sobrevolaba el valle, sus alas extendidas capturando las corrientes de aire con majestuosa facilidad. «Vuelo alto ahora, abuelo», susurró Amara, «y puedo ver todo el valle, como dijiste». Cuando bajó de la montaña lo hizo con paso firme y corazón sereno.
Mercedes y Javier la esperaban, así como los pacientes en la ciudad, los estudiantes a los que ahora enseñaba, los dos mundos que había aprendido a unir. La niña, abandonada en la nieve por nacer diferente, se había convertido en un puente entre culturas, en una luz que guiaba a otros. Su mano de 6 dedos, alguna vez vista como una maldición, ahora era reconocida como lo que siempre había sido: un don, una bendición, un recordatorio de que a veces lo que nos hace diferentes es precisamente lo que nos hace especiales. Y mientras caminaba entre los copos de nieve que caían suavemente, Amara sintió que el círculo se había completado. La abandonada había encontrado su hogar. La rechazada había encontrado su propósito. La maldecida había descubierto la bendición oculta, no en un solo lugar, no en una sola familia, sino en la vastedad de un corazón capaz de abrazar mundos aparentemente irreconciliables y encontrar en esa aparente contradicción la más profunda de las armonías.